Bienvenidos a su episodio número 13 de Mi Primera Venta Podcast, un espacio en donde conversamos acerca de emprendimiento, de estrategias de negocio, de marca personal. Y en el día de hoy quisimos compartir un poco acerca de cómo promocionar una imagen política. En esta ocasión conversé con un queridísimo colega que se encuentra en Venezuela, Carlos Bracho, comunicador social y estratega político, especialista en liderazgo femenino en Latinoamérica, quien nos va a compartir sus recomendaciones y su experiencia personal trabajando en esta área. Recuerda que puedes escuchar este episodio y también suscribirte en todas las plataformas, en Google Podcast, en Spotify y en este canal YouTube. Si quieres saber más información acerca de este mundo de emprendimiento, de marca personal que engloba mucha información, pues te recomiendo que te suscribas para que todas las semanas te llegue nuevo contenido. Recuerda que también podemos asesorarte en cuanto a temas de marketing digital. Lo único que tienes que hacer es llenar un formulario que se encuentra en nuestra cuenta Instagram, @miprimeraventa, en donde vas a colocar tus datos y nosotros te contactaremos para hacerte una asesoría personalizada. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Mi Primera Venta. Muchas gracias a las personas que han escuchado los otros episodios y lo han compartido. Y bueno, recordarles que este es un espacio para compartir información acerca de marketing, de emprendimiento, herramientas digitales que los ayuden, por supuesto, a hacer realidad la idea de negocio o la idea de marca personal que tengan. Y acerca de este último tema, quise hablar en el episodio de hoy acerca de cómo trabajar la parte de marca personal. Pero no cualquier tipo de marca personal, sino qué pasa cuando quieres ir más allá, cuando quieres conectarte para hacer cumplir cosas más en comunidad, más a gran escala. ¿Qué pasa cuando quieres ser parte del mundo político? Y bueno, esto es un tema que tiene muchas aristas y realmente mucha información. Así que quiero tratar específicamente más el área de redes y el área digital, porque siento que es algo que está pasando hoy en día. Es una ventana que hay que aprovechar. Así que bueno, sin más, mi acompañante de hoy, mi amigo, compañero de universidad, de trabajo, Carlos Bracho, me va a hablar un poquito acerca de este tema. Él es comunicador social, trabaja en la parte de asesoría comunicacional, en la parte política en Venezuela y también es especialista en liderazgo femenino. Así que bueno, hola. Primero que nada, un placer estar acá, es todo un gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Y creo que esta conversación va a estar bien sabrosa y bien cargada de buena información, ¿no? Carlos, tú y yo, bueno, fuimos compañeros de universidad y también luego como nos volvimos a encontrar en esa parte de área comunicacional política en Venezuela, que además tienes que agregarle todo el contexto complicado que tiene en sí. Y bueno, quiero que nos hables un poquito de esa primera aproximación tuya a ese mundo de políticos. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que más tengo que destacar de esa primera aproximación es que primero no sabía absolutamente nada, pero cuando logré aprenderlo, cuando logré profundizar un poco en el tema, resulta que eso me sirvió quizás de un año aproximadamente. O sea, lo que aprendí en ese tiempo sirvió para utilizarlo un año. ¿Por qué? Porque básicamente la política acá en Venezuela cambia de una manera tan brusca, tan fuerte y tan constante, que las herramientas que vas haciendo o el conocimiento que quizás vas adquiriendo, lo vas desechando. Es decir, así como lo aprendes, lo vas desechando para tener que meterte en una dinámica que es incluso más rápida y en la que las estrategias, la noticia y la manera en la que tienes que desarrollarte como profesional, puede que en la mañana tengas una estrategia, en la tarde otra estrategia y en la noche tengas que cambiar, derrumbar esas estrategias de marketing o de política que tenías en la mañana y en la tarde. Entonces,
esa primera aproximación, digamos que fue bien, bien rica porque me tocó compartir con profesionales como tú que ya tenías un tiempo allí desarrollándote, con profesionales que tenían, era muy, 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 digamos, raro. ¿Por qué? Porque teníamos profesionales que habían estudiado conmigo, en el caso tuyo, en el caso de Soraya, y otros profesionales que tenían 20 o 25 años de experiencia. Entonces, entrar en ese mundo en el que no conoces nada de las comunicaciones políticas y de repente te encuentras con gente que está a tu nivel, pero que conoce algo más, o con gente que ya conoce absolutamente todo de ese tipo de comunicaciones, fue raro, pero muy rico para poder aprender lo tradicional y eso tradicional modificarlo hacia lo nuevo, llevarlo hacia algo más allá. Perfecto. Sí, y también fue, o sea, fue combinar distintos tipos de conocimientos, porque como conversaba yo en otra oportunidad con Soraya, que nos acompañó también, era aplicar lo que aprendiste en la universidad, pero a su vez trasladado hacia otro mundo que nosotros quizás veíamos, porque es verdad que en Venezuela sí se consume mucho información y mucho contenido en el plano político porque afecta a lo social, pero otra cosa es trabajar en contenido para. Entonces yo creo que fue un reto bien bueno que nos preparó para muchas cosas en la vida. Y acerca de eso, Carlos, bueno, tú hoy en día trabajas más esa área de marca personal. Y lo digo como marca personal porque al final la persona o el político que quiera vender su mensaje, sus propósitos a sus votantes, a su comunidad, tiene que tener una serie de estrategias que combinan marca personal. ¿Qué piensas tú acerca de cómo pueden aprovechar las redes sociales para enviar este mensaje de forma correcta? Ok, bueno, sí, efectivamente ahorita yo prefiero desarrollarme con la parte de marca personal porque considero que de alguna manera hace que tu comunicación y que tu estrategia sea más directa con el ciudadano en sí, vaya más guiada o más ligada a lo social como tal. Cuando se trabaja a gran escala, es decir, desde las comunicaciones políticas en quizás partidos muy grandes o muy reconocidos o medios de comunicación muy grandes, efectivamente llegas a un público tope, pero ese público tope es una clase media alta, que es la que tiene acceso a Internet acá en Venezuela y la que te consume el 100% de las redes sociales. Efectivamente, tú sales a la calle y ves a cualquier persona con un teléfono inteligente, pero eso no garantiza que tenga acceso a Internet o que conozca la fuente real para poder, digamos, de alguna manera recibir noticias y recibir información. Todavía falta mucha educación con respecto a ese tema. Entonces, me gusta más trabajar la marca personal directa con políticos, sobre todo con políticos femeninos. Me gusta trabajar más esa parte del liderazgo femenino. Básicamente, la política latinoamericana o la mujer que hace política en Latinoamérica es muchísimo más decidida. En mi experiencia personal, cuando trabajamos la marca personal, es más fácil asesorar a la mujer política porque sabe de manera directa qué es lo que quiere y a dónde quiere llegar, y por lo general son muchísimo más arriesgadas al momento de la toma de decisiones y de aplicar cualquier estrategia de marketing político o comunicacional. Eh, Esto, evidentemente, en Venezuela es bastante complejo porque tienes a una parte de la población que sí te maneja todo lo que es la parte de las redes sociales a la perfección, que se encargan de hacer tendencia, de buscar en las redes sociales e incluso hasta de corroborar la fuente, porque se han capacitado a lo largo del tiempo para saber cuál fuente le funciona y cuál no. Sin embargo, la mayoría no tiene ese acceso a Internet o ese acceso a información que nosotros quisiéramos. Por lo tanto, tienes que pasar a trabajar la calle, a trabajar la marca personal desde el punto de vista de la calle, de llegar a las comunidades, de por qué una político llega con cierto color o hablando de cierta manera a un municipio determinado o a una barriada determinada, por qué lo tiene que hacer así y por qué quizás en otra que tiene el mismo nivel socioeconómico tiene que llegar de una manera distinta, entendiendo que para bien o para mal, la política en Venezuela ha evolucionado a tal punto
que hay mucha diversidad en la política. O sea, muchas personas piensan que es nada más el oficialismo o Nicolás Maduro y la oposición. Y realmente no es así. Hay demasiadas ramas políticas, demasiadas organizaciones que están haciendo política y que de alguna manera van tomando cada vez más fuerza, porque la gente está cansada quizás de ese divisionismo clásico de gobierno y oposición. Evidentemente, esto sumado a que cada una, por lo general, ha tenido los mismos resultados a lo largo de los años, no ha sido muy cambiante, ¿no? Sí, obvio. Y como tú dices, no hay solo blancos y negros, y no solo cuando hablamos en política en Venezuela, sino en cualquier lado. Y te digo esto porque también sé que cuando alguien se va a elegir el camino en general, de participar, de ser partícipe en cualquier cargo que quiera ser parte activa de la política, tiene que saber que su mensaje va a llegar a todos por igual, pero va a llegar más a la persona en la que esté enfocado. Y de eso te quiero hablar un poco, porque quizás cuando hablamos de hacer contenido para hacer el mensaje fabricado para, creo que es muy importante tener en cuenta quién es ese consumidor final. Estoy hablando un poco en lenguaje de marketing, pero aplica lo mismo, creo que para la marca personal. ¿Cómo descubrir entonces quién es esa persona que finalmente va a tomar acción y va a elegirme, no sé, como diputado, como alcalde, como presidente? Sí, es que evidentemente justamente hablamos con la misma terminología, porque es que tú tienes que hacer un estudio de mercado previo para poder de alguna manera enlazarlo a una campaña en la que en ese estudio de mercado también tienes que trazar toda tu paleta de colores, toda la situación socioeconómica que engloba el municipio o el estado que vas a atacar. Y muchos de los políticos de oposición que no tienen resultado es porque sencillamente no hacen esta estrategia de mercado. No buscan ese aval de expertos en marketing, de expertos en campaña que les digan, hey, pero es que si tú eres de Carabobo, tú no te puedes lanzar por Anzoátegui. No sé si lo ves, es decir, tú tienes que ser congruente con el discurso y, aparte de eso, con el sitio de donde vienes. Por lo general, la sociedad venezolana o el venezolano elige a la persona que saben que es de allí, que saben que, mira, si ese lo conoce mi vecino, o él estudió en este colegio de acá, estudió en esta universidad, busca identificarse mucho con esa cara política, busca identificarse con ese dirigente que de verdad ha hecho en esa zona o en esa región. E identificar eso, evidentemente, no es tan sencillo, y no es tan sencillo porque, bueno, a lo largo del tiempo la política venezolana se ha visto muy afectada también por todo lo que tiene que ver con la gente que se ha ido del país, se han ido millones de personas del país, tiene que ver con que las nuevas generaciones tienen cierta apatía hacia la política por todo lo que han visto. Es sumamente positivo porque esto va a hacer que nazca un liderazgo nuevo a nivel mundial que realmente va a hacer las cosas bien. Porque si te das cuenta, ahorita los ideales siempre han prevalecido, pero ahorita hay corrientes mucho más fuertes que defienden a capa y espada lo que está sucediendo. Hay corrientes de todo tipo a nivel mundial que están haciendo estrategias muy buenas y que quizás hasta sin el conocimiento, en la parte de marketing están tocando más la fibra de la gente. Y esto simplemente está sucediendo porque si tú te identificas con algo, decides representar ese algo. Es decir, las nuevas generaciones están siendo más coherentes con el discurso y con la manera de plantear una lucha o un camino. Sí, total. Quiero volver un poquito hacia la parte comunicacional. ¿Qué consideras tú que las personas que se guíen más hacia esta profesión tienen que tener en cuenta para crear su contenido, para llevar su mensaje a la comunidad, al grupo al que se dirijan? ¿O qué profesiones tienen que estar en su equipo?
¿Cuáles son tus recomendaciones en esa área? ¿Cómo tratar de llevar ese mensaje de la manera más clara posible? ¿Y qué técnicas puedes hacer? Videos, fotos, transmisiones. O sea, hablamos más como de la parte comunicacional en digital. Yo creo que a nivel, partiendo de cómo se manejan las comunicaciones en Latinoamérica y en el mundo, evidentemente lo principal que hay que hacer es definir esa premisa de a quién yo quiero llegar, qué fibra quiero tocar, por qué lo quiero hacer y con cuál fin. Una vez que nosotros definimos eso, definimos también el equipo que tiene que estar allí, porque evidentemente para muchos no son solo comunicadores sociales, sino que también tienen que estar especialistas en marketing, psicólogos, sociólogos, politólogos, incluso hasta médicos, dependiendo de lo que queramos transmitir o de cuál sea el mensaje que queremos de alguna manera hacer llegar a la sociedad. Pero creo que las principales herramientas desde el punto de vista comunicacional, evidentemente el principio son las redes sociales. Ahorita quien hable de marca personal, ya sea una institución, un político, un influencer, un cantante, lo que sea, tiene que tener muy claro que debe estar presente en todas las redes sociales. Y digo todas porque ahorita hay hasta una onda de, no, yo no quiero estar en TikTok porque no es lo mío, no va mucho conmigo. No, tienes que estar. Tienes que estar porque allí también hay un público, hay unos consumidores que les interesa tu mensaje. Evidentemente, todo tu equipo te tiene que ayudar a equilibrar ese mensaje y a definir cómo lo vas a mostrar y cómo vas a llegar a ese público. Pero bueno, lo primero son las redes sociales. Lo segundo, evidentemente, es atacar desde todos los ángulos. Atacar desde los grupos de WhatsApp, desde los grupos de Telegram, hacer videos. Los videos siempre tienen que ser no menos de 1 minuto. Y esto no solo puede ser una medida para Instagram. Es decir, está completamente comprobado que cuando las personas les llama la atención algo, por lo general, ese algo que les llama la atención lo hace entre los primeros 3 y 10 segundos de un video. Entonces, si nosotros hacemos un video más allá de 1 minuto, lo más probable es que estemos saturando a ese usuario o a ese ciudadano y que la información no termine de llegar. Entonces, eso yo creo que son los principales tips y, por supuesto, producir contenido de manera constante. No hacemos nada produciendo contenido una vez al mes. Tu marca así no va a llegar a ningún lado. Tú tienes que producir contenido incluso cuando ya tienes cierto público definido, diario. Diario tienes que producir un video, un post, una imagen, un audio, algo. Algo tienes que producir, pero diario se tiene que producir contenido. Yo creo que eso es lo principal. Sí, perfecto. No, estoy de acuerdo contigo. Y no significa dejar a un lado los medios tradicionales, porque evidentemente lo que abarca el medio tradicional puede ser que pueda disminuir con las redes sociales, pero es como tú dices, hay lugares y hay zonas en donde la gente no tiene internet, la gente no sabe cómo utilizar Facebook, a pesar de que uno crea que sí, pero no. Y no abandonar esa parte también, creo que estoy de acuerdo contigo en esa parte. Carlos, para finalizar, una pregunta un poco complicada, pero quería preguntarte tu opinión acerca de dónde termina el político, o sea, el político como marca personal, y dónde empieza más allá él como persona o ella como persona en cuanto a su contenido. O sea, me explico, hablamos de producir contenido constante, de aprovechar el video, de aprovechar las herramientas que tenemos, pero a veces hay que poner un límite, creo, en las cosas que publicamos y cómo nos queremos ver. ¿Cuál es el límite o cómo fijarlo? Mira, yo creo que el límite lo debe fijar la personalidad, el influencer, el político, el artista, porque al fin y al cabo esa persona o esa institución es quien sabe qué parte de su vida privada quiere preservar o quizás no la quiere mostrar, ¿no? También a dónde quiere llegar y qué es capaz de hacer. Porque, por ejemplo, si tú me preguntas, no todos los políticos son buenos con una cámara, no todos los políticos son buenos hablando, exacto, pero eso no quiere decir que no sea bueno gestionando, que no sea bueno defendiendo los derechos de la gente. Claro. Entonces,
eh, allí está de nuestra parte el trabajo de identificar en qué es bueno y en qué no es tan bueno, para decirle, el camino que tú tienes que seguir es este. Es igual como lo hacemos cuando hablamos de la asesoría en cuanto a vestuario. Mira, este color no te queda tan bien, este sí te queda tan bien. Ahora, ¿qué es más complejo que eso? Que la persona de verdad identifique que sí es bueno o que sí es malo o deficiente en una cosa. Hay muchos que por lo general te dicen, no, pero es que yo puedo, y la verdad es que no, o sea, no tienes las capacidades para eso, y la idea es que dejes a que tu equipo lo haga. Sí considero que hay una cosa muy importante que es, sobre todo en el caso de la política, no tanto de los influencers y de los artistas, en el caso de la política, sobre todo la latinoamericana, es muy difícil desvincular esa parte personal y privada de la parte social y política. ¿Por qué? Porque el político latinoamericano busca todo lo contrario. Busca mostrar a su familia, busca mostrar su casa, busca mostrar sus acciones para poder enganchar con la sociedad, para poder decir, hey, yo vengo de donde vienes tú, yo también tengo una familia como tú, yo soy de carne y hueso como tú. Cosa que no vemos tanto en el político quizás norteamericano o en el político asiático. No. Sí, no, te entiendo. Y es verdad porque de hecho nosotros somos los latinos, somos más así como demostrar nuestra familia, lo que estamos haciendo, como esa cercanía que tenemos ya en nuestra cultura. Y dije que era la última, pero no, tengo una más antes de irme. Obviamente cuando tú decides ya emprender el camino, sabes que vas a tener quienes critiquen tu trabajo, quienes te echen comentarios negativos en tus redes y en la calle también. ¿Cómo lidiar con eso? Entiendo que es un trabajo que quizás comunicacionalmente vas a tener que lidiar, pero yo considero que a veces un comentario negativo una respuesta hay que ver, hay que trabajarla, cómo puede responderla, cómo abordar ese tema en general. Mira, una de las principales recomendaciones que yo es que no puedes o no debes responder a la primera. Hay que esperar que se calmen los sentimientos, que se calmen las aguas, esperar incluso posibles reacciones de otras personas para entonces tú poder dar una respuesta. Porque esto te va a ayudar a ser muchísimo más acertado y todos somos seres humanos. O sea, cuando nos dicen algo negativo nos duele, cuando nos dicen algo positivo nos impulsa. Entonces hay que esperar a calmar y efectivamente responder de la mejor manera. Yo creo que eso es lo fundamental, no responder de manera directa, sino esperar unos minutos, esperar unas horas, incluso a veces hay que esperar unos días para poder dar la respuesta acertada y que la sociedad lo tome de la mejor manera y cerrar ese ciclo, ¿no? Los principales errores que se han cometido en política se han cometido por respuestas apresuradas y por tomar decisiones apresuradas sin el consentimiento de la gente, sino simplemente guiadas por una pequeña cúpula o una pequeña organización del partido. Sí, estoy de acuerdo. Y voy a agregar algo final a este comentario tuyo, y es que al final no todos son monedas de oro, no todos somos monedas de oro, no le vamos a caer bien a nadie, no pasa, le pasa a los artistas, le pasa a los cantantes, le pasa a todos. Siempre van a haber haters por todos lados, como lo llaman en las redes sociales, así que yo creo que enfocarse más bien en la gente que sí valora lo que estás haciendo, que sí le importa la información que estás compartiendo y que te aporta al final del día, no dejarse llevar quizás por eso, o decirle, bueno, pero ¿por qué piensas así? Te invito a revisar mi programa o lo que sea que tengas. Y bueno, eso en general. Muchas gracias, Carlos. Un placer, de verdad que es un gusto poder tener esta Esto da conversación. para mucho, esto da para, imagínate,
un seminario. Sí. Pero bueno, lo importante es que quería conversar eso, un poco tu opinión acerca de la experiencia que has tenido, y sé que evidentemente el entorno en Venezuela es complicado para trabajar porque te sometes a muchas cosas, y sobre todo en el marketing político, en el área política en general. Así que bueno, valoro mucho lo que haces y espero que volvamos a trabajar algún día juntos, que nos volvamos a ver. Claro que sí, con gusto, Maru, y muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, por esta conversación y espero que tengamos una muy pronto, ¿ok? Perfecto. Muchas gracias si te quedaste hasta el final de este episodio, y recuerda buscarnos en todas las plataformas @miprimeraventa, y si te gustó, suscríbete a este canal.